Buenos días para todos mis hermanos. El Señor los bendiga grandemente y que su bendita gracia continúe llenando nuestras vidas, nuestro caminar, transformándonos a la imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tengo el privilegio de dirigir la escuela dominical en este domingo, Día del Señor, y quiero hablar hoy sobre la fuerte crisis de masculinidad que estamos enfrentando en el mundo. Lamentablemente, hoy los hombres no están cumpliendo su labor de líderes y esto está trayendo grandes consecuencias a nuestras familias y a la sociedad. Y especialmente quiero dirigirme a aquellos líderes cristianos quienes tristemente también muchos han caído en una pasividad, tanto solteros como casados, en su rol de líderes, en su rol de hombres bíblicos en cuanto al tema de la masculinidad. Entonces quisiera considerar algunas notas de un siervo del Señor y quisiera complementarlo con algunas ideas que el Señor ha traído a mi mente a través de su palabra y que podamos ser bendecidos grandemente por esta clase. Y aunque me voy a dirigir específicamente a los varones de la iglesia, quisiera que también nuestras hermanas prestaran atención sobre cada uno de estos detalles para que pudieran saber por qué puedo estar orando por mis hermanos y de cuál es la manera más apropiada de poder exhortarlos y encaminarlos a Cristo. Y para empezar con nuestra clase de hoy, quisiera comenzar con una ilustración que puede abrir el camino, el paso a lo que vamos a hablar hoy. Y en esta ilustración, nosotros vamos a encontrarnos con dos personajes principales. El primer personaje se llama Jack, el segundo personaje se llama Sara, que es su esposa. En este momento tenemos allá a Sara y a Jack. Jack está conduciendo la camioneta donde va su esposa y sus niños. Y en ese momento que Jack está conduciendo su camioneta, él se queda dormido. Y en medio de ese proceso él entra en un sueño donde él ve como si fuera a tener un accidente y luego se da cuenta que no era un sueño sino una realidad. Y yo quiero que esta ilustración nos permita ver con claridad las grandes consecuencias que enfrentaremos si nos dormimos en nuestro rol de líderes. Y esta ilustración comienza de esta manera. Cuando Jack despertó ante los gritos, volvió enseguida a la realidad y le tomó apenas una décima de segundo comprender que no había sido un sueño. Su esposa Sara se había estirado en un intento de llevar la camioneta de nuevo a la acera. Sin embargo, exageró la maniobra y viró en forma brusca, pasándose a la mano contraria con el tráfico de frente. Un camión hizo sonar la bocina y rápidamente maniobró, esquivándolos apenas. Sara, en el momento que ve que su esposo Jack se duerme, ella toma el control del vehículo y en el momento en que toma el control del vehículo, en lugar de ayudar, las cosas empeoraron. Y mismo en ese momento Jack despertó y gritó ¡cuidado! Volviendo a apoderarse del volante, él inmediatamente toma la dirección del vehículo y las cosas parecen seguir complicadas. Sin embargo, a pesar de los gritos de Jack, las manos de Sara seguían aferradas con firmeza al volante mientras hacía cruzar nuevamente el vehículo hacia la derecha de manera exagerada, por lo que volvieron a salirse del camino. Tenemos a Jack y a Sara con las manos en el volante, tratando de tomar el control del vehículo, tratando de liderar los dos al mismo tiempo, y las cosas se hacen más complejas de lo que ya son. Jack se estremeció cuando una señal de tránsito arrancó el espejo retrovisor derecho. Sus 3 hijos que vivían en el asiento trasero comenzaron a llorar histéricamente mientras el auto se dirigía a toda velocidad hacia una curva cerrada donde la barrera de metal era lo único que podía evitar que cayeran en picada por el terraplén. ¡Suéltalo, Sara! ¡Suéltalo! ¡Ya lo tengo!, gritaba Jack. Jack le pedía a su esposa que soltara el volante, que él ya tenía el control, que le permitía dirigir porque los dos no podían tomar el control del vehículo. Las manos de ambos se aferraban firmemente al volante, como si lucharan entre sí para corregir el rumbo del auto. En ese momento Jack comprendió que se había quedado dormido al volante y que él había sido el causante de que todos estuvieran en riesgo de morir. De manera instintiva, Jack apretó los frenos de la camioneta y el auto comenzó a deslizarse sobre el pavimento, lo que provocó que todos fueran lanzados violentamente hacia adelante. Cuando todos rebotaron contra sus asientos, Jack se quedó mirando petrificado el capó, ante la inminente catástrofe que su familia pudo haber experimentado por su culpa. Por fin, mientras el corazón retomaba su ritmo normal y el color le volvía a las mejillas a cada uno de ellos, Sara miró a Jack con los ojos llenos de lágrimas y musitó unas palabras que él jamás olvidará.
Y las palabras que Sara le dijo a su esposo, quien se había dormido al volante, fueron estas: por favor, no vuelvas a hacerlo. Por favor, no vuelvas a hacerlo. Este relato grafica claramente la posición que innumerables hombres asumen hoy en día, desconectados y a la deriva. Ocupan la posición de liderazgo en su familia y están en el asiento del conductor. Sin embargo, con el tiempo se han adormecido por su propia pasividad y los engañosos y atractivos encantos de una cultura sombría y seductora los han atraído. Hermanos y amigos que están aquí presentes, los hombres a menudo creen que tienen derecho de ser irresponsables. Los hombres creen a menudo que tienen el derecho de ser inmaduros y despreocupados, negligentes en su rol de esposos y padres. Lamentablemente vivimos hoy en una fuerte crisis de masculinidad. Miren, en medio de todo ese momento en donde los hombres creen que pueden tener el derecho de ser irresponsables y negligentes, en ese interín han puesto a su familia en peligro moral, espiritual, lo cual amenaza su matrimonio, sus hijos e incluso su fe. Mire, la palabra de Dios manda a los esposos y a los padres que lideren su hogar con amor. La Biblia nos habla de un liderazgo de amor, no un liderazgo opresivo, no. El cristianismo propone, plantea y modela un liderazgo de amor, hombres que lideran con amor. Y como hombres, nosotros debemos caminar con honor e integridad y asumir plenamente las responsabilidades como pastores de nuestras familias. Hemos sido llamados a ser ejemplo, un modelo de Cristo para nuestra esposa y nuestros hijos. Mira, mi hermano que me escuchas o amigo que escuchas esta clase. Si tu esposa ha estado a cargo de todo en la familia, probablemente sea porque tú no lo has hecho. Si tu esposa se siente cansada y agotada de tratar de llevar todas las responsabilidades del hogar, es porque tú has sido irresponsable y negligente en tu labor. Y si tú eres cristiano, esto debería poner un peso sobre tus hombros, porque la manera en cómo estás asumiendo el liderazgo de tu hogar no trae honra ni gozo al Señor. Ya basta de tanta pasividad en los hombres. Dios nos ha dado esta responsabilidad. Mira, fuera de lo que ella haga, o sea, de tu esposa, Dios te ha colocado a ti, mi hermano, no a otro, a ti de manera intencional en el asiento del conductor y quiere que seas tú el que lidere. Necesitas mucho a tu esposa. Nuestras esposas son un regalo de Dios. Nuestras esposas son una bendición de Dios, son una ayuda idónea. Mi esposa Catherine ha sido una bendición en mi vida. Pero liderar a tu familia es la responsabilidad que Dios te ha dado a ti y no a ella. Y eso es muy importante que tú lo entiendas hoy. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Si te quedas dormido en tu rol de líder como se quedó dormido Jack mientras conducía el auto, tu esposa, para tratar de proteger al resto de la familia, va a querer tomar el volante como lo hizo Sara. Va a tratar de asumir el liderazgo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo mismo que le pasó a Sara, empeoraron las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre fue diseñado para liderazgo, no la mujer. Ella está allí para apoyar a su esposo, para ser de gran ayuda. Hay muchas mujeres que son una bendición para cada matrimonio por la sabiduría que Dios les ha dado, por los dones que Dios les ha dado, y eso es una bendición. Pero Dios nos la llamó a ellas a liderar. Y esto es muy importante que lo entendamos. En el matrimonio, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así lo dice la Escritura. 2. El hombre y la mujer, hombre y mujer, distintos por diseño, ambos distintos biológicamente, eso es algo que no podemos negar. ¿Con qué propósito? Para que se complementen entre sí. El hombre tiene cosas que la mujer no posee y la mujer posee cosas que el hombre no las tiene. Y Dios los puso juntos en el matrimonio para que se complementaran. Y esta labor, el hombre fue diseñado para liderar. Pero si se duerme en su labor de líder, está poniendo en peligro a su familia. Y cuando la mujer asume este liderazgo debido a la pasividad del esposo, van a ocurrir fuertes consecuencias que enfrentarán tarde o temprano. Así que, hombres, presten mucha atención. Hay un gran poder en el liderazgo que Dios te ha encomendado, en ese liderazgo de amor. Hace años, muchos años atrás, los papás solían tener la intención y el propósito de participar del desarrollo de sus hijos. Ellos sabían que su influencia en sus hijos era decisiva. Anteriormente los hombres entendían esto.
Ellos entendían que su rol de padre tenía una gran influencia en la crianza de sus hijos y le daban mucha importancia, y por eso ellos se encargaban de participar en el desarrollo de sus hijos. Pero lamentablemente, decía un siervo de Dios, la generación actual de hombres jóvenes no sabe lo que significa la masculinidad, ni cómo ser un líder maduro y responsable, ni cómo ser el día de mañana un padre fuerte y comprometido. Nuestra sociedad fomenta una permanente infantilidad en los muchachos. Extiende la infancia hasta pasados los 30 años. Hoy muchachos de más de 30 años o todavía por sus padres son tratados como si fueran bebés. Mientras que obligan a las niñas a convertirse en mujeres antes de estar preparadas. Es impresionante, particularmente en nuestro país, la cantidad de madres solteras. Y la mayoría de ellas son niñas entre 13 y 14 años. ¿Qué hace una niña de 13 y 14 años criando un bebé? Ya no están en la edad para eso. En vez de crecer, casarse y con valor levantar la siguiente generación, millones de jóvenes permanecen solteros, emocional y direccionalmente dependientes de sus madres y adictos al entretenimiento, la pornografía y los videojuegos. Muchas madres son culpables de seguir tratando a sus hijos como niños. Y vemos las consecuencias en nuestra sociedad. Los padres no han cumplido su rol, han fallado en su deber de líderes. Y si no me creen, miremos a nuestro alrededor en nuestra sociedad y ¿qué vemos? Sumamente vergonzoso lo que vemos hoy en nuestra sociedad. Lamentablemente, decía alguien, los jóvenes de hoy desean los privilegios y las recompensas de la adultez, pero solo quieren las responsabilidades morales que se le dan a los niños. Yo quiero los privilegios y la recompensa que reciben los adultos. Yo quiero hacer todas las cosas que hacen los adultos. Yo quiero todos los privilegios que tienen los adultos y las recompensas que tienen los adultos. Ojo, pero solo quiero las responsabilidades morales que se le dan a los niños. Qué triste eso. Y cuando finalmente se convierten en padres, no saben qué hacer y se sienten extremadamente mal equipados. ¿Dónde comenzó el problema en el hogar? Hay una falla de liderazgo en muchos hogares. Y este hermano sigue diciendo, las jovencitas, del mismo modo, ingresan a la vida sin un profundo sentido de valor. En vez de desplegar el encanto, la modestia y la gracia femenina, muchas se han convertido, dice él, casi en seres tan rudos y desenfrenados como el típico joven actual. Se les dice que en lo posible deben actuar igual que los hombres y superarlos. Esas son las mentiras que promueve el feminismo de hoy. Yo no sé cómo hay mujeres abrazando el feminismo de hoy, cuando el feminismo de hoy, en lugar de hacer que las mujeres se sientan contentas y orgullosas de ser mujeres, las forzan y las obligan a ser como hombres y a superar a los hombres. ¿Eso es lo que tú estás hablando, aplaudiendo, o por lo que cientos de mujeres están marchando? ¿Por una ideología que las invita a no sentirse orgullosas de lo que son mujeres, sino a tratar de ser como el sexo opuesto de los hombres? ¡Wow! Increíble. El cristianismo invita a las mujeres a sentirse orgullosas y bendecidas de ser mujeres, a dar gracias a Dios por el diseño tan precioso y el llamado tan precioso que Él les ha dado. Y este siervo del Señor sigue diciendo, hablando de las jovencitas de hoy, él dice, coquetas, desvergonzadas y agresivas, buscan constantemente aceptación y atención, cosas que no les han sido libremente ofrecidas por el único hombre de su vida cuyo amor y aprobación realmente desean, o sea, un padre. Por eso, millones de adolescentes cada año subastan su invalorable virginidad a cambio de una pizza, una película y algunos halagos momentáneos. Todas ellas esperan que un muchacho adicto a la pornografía y con las hormonas enardecidas las hagan suya por unos minutos y llene el oscuro y doloroso vacío de amor que un padre desconectado ha dejado en su corazón. ¿No te pone triste escuchar esto? Esta breve descripción de lo que es nuestra juventud. Qué triste y lamentable lo que estamos viviendo hoy. Hombres abandonando a sus esposas y a sus hijos para luego jactarse en la calle de que son padres, pero son completamente irresponsables en sus deberes. Eso debería darle vergüenza
a todos aquellos que se jactan de esta manera. No hay acto más cobarde, negligente, irresponsable e inmaduro que este. Yo quiero decirles por qué esto es tan grave. Dios no se equivocó, Dios no nos dio la paternidad por casualidad. Dios no puso al hombre como líder en el hogar por casualidad. Hay un propósito. Nuestro Dios es sabio en todo lo que hace. Yo quiero que veamos las consecuencias cuando tenemos a esta pieza faltante que es el líder, el padre en el hogar. Miren, cada vez más niños se van a dormir sin que su padre esté en el hogar. Muchas madres hoy están haciendo una labor increíble y muy fuerte, lamentablemente debido a que muchos hombres han sido negligentes en sus labores. Las investigaciones arrojan, por ejemplo, resultados asombrosos sobre este tema. Los presos, por ejemplo, los drogadictos, los marginados, los delincuentes, los violadores, tienen algo en común. ¿Saben qué es? La abrumadora mayoría proviene de hogares donde el padre no está. ¿Tú sabes lo que es eso? Esa es nuestra sociedad. Y tiene sentido entonces que las Sagradas Escrituras declaren que Dios tiene un lugar especial en su corazón para dos grupos específicos de personas. ¿Cuáles son esos dos grupos específicos que nuestro Dios nos dice que Él ocupan un lugar especial en su corazón? Esos dos grupos son los niños sin padre y las viudas. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 27, la Biblia describe la religión pura y sin mancha en términos de visitar y mostrar compasión a estas personas en sus aflicciones. La viuda y los huérfanos. Ahora yo les pregunto, ¿qué tienen en común los huérfanos y las viudas para que Dios les dé un lugar especial en su corazón? ¿Qué tienen en común? Cuando tú tomas a los huérfanos y a las viudas, ¿qué tienen en común ellos? A ver. Es una pregunta. Esto no es un sermón, es una clase. Muy bien. Ninguno de ellos tiene la presencia de un líder, de un padre. Tanto al niño huérfano carece de la presencia de un padre, como la viuda la presencia de su líder. Ambos tienen la ausencia de ellos y es por eso que Dios les da un lugar especial, porque Dios sabe las grandes consecuencias que enfrenta una familia, un ser humano, cuando no tiene la presencia de un padre, que no solo provea para los alimentos, sino que provea emocionalmente, moralmente, espiritualmente. A veces creemos que un buen padre es aquel que llega con las bolsas de mercado cada 15 y último. No, mi hermano. Eso pudiera hacerlo el vecino o otro familiar. El padre tiene el rol de proveerle el sustento, el alimento a sus hijos. Ese es su deber, uno de sus deberes principales, pero también él debe proveer moralmente para sus hijos, emocionalmente, espiritualmente. Yo creo que sin duda alguna existen múltiples factores que socavan la paternidad. Y yo quiero considerar algunas ideas de un siervo de Dios que pueden ayudarnos a ver cuáles son los factores más influyentes que socavan la paternidad. Y uno de esos factores más influyentes que socava la paternidad, uno de ellos es el divorcio. Así es. Miren, hermanos y amigos, el matrimonio es un adhesivo que mantiene a los papás conectados con sus hijos. ¿Escuchaste eso? El matrimonio es un adhesivo que mantiene a los papás conectados con sus hijos. El divorcio quita ese adhesivo y crea una desconexión completamente. Por eso lo mejor que puede pasarle a los hijos es ver a sus padres arrepentirse de su egoísmo, perdonarse y volver a comprometerse con su matrimonio. Los padres no saben cuánto daño están haciendo a su generación. Si realmente quieres glorificar a Dios con todo lo que haces, deberías considerar la manera en cómo te estás conduciendo. Y deberías considerarlo con mucho temor y temblor. Pero otro de los factores que socavan la paternidad, aparte del divorcio, que es muy común tristemente en nuestros días, es el trabajo. Así es. Mire, antes de la revolución industrial, los padres mayormente trabajaban en su casa y sus hijos muchas veces trabajaban con ellos, lo cual les daba a los padres oportunidades de transmitir su fe y sus valores a la siguiente generación de manera natural. Como los padres estaban allí en casa, podían enseñarle a los hijos cuestiones del trabajo y podían influenciarlos mucho más con respecto a la fe. Pero siglos después, el trabajo en las fábricas obligó al hombre a salir de su casa y los hijos quedaron con la madre, disminuyendo así la influencia del padre. Y cuando el papá finalmente llegaba a su casa, estaba demasiado cansado como para participar de la vida de hogar. Y la familia obtenía solamente las sobras de su atención y su energía, y esto comenzó a influir.
Los padres se han dejado atrapar mucho por el trabajo, no han podido mantener la centralidad en esto y algo se ha visto sacrificado y muchas veces es lo más importante, que es nuestra familia. Pero otro de los factores que ha socavado la paternidad en nuestros días es el esparcimiento, así es. El hombre de hoy pasa más tiempo viendo televisión o navegando por internet que manteniendo una conversación significativa con sus hijos. Hoy están desconectados los padres de los hijos. Mi esposa y yo tenemos una regla, y es que cuando vamos a la mesa hemos determinado no traer los celulares. Ese es el tiempo para conversar, para conocernos, para saber cómo están las luchas. Y créanme, estos son uno de los momentos más agradables. Una hermana decía que las cosas más hermosas suceden no en la vida virtual. Las cosas más hermosas suceden en la vida real, cuando estás contacto a contacto con tus seres queridos. Es increíble hoy el tiempo en que pasan las personas en el celular, en el iPad, en la tablet y se desconecta. Incluso los niños han sido seducidos por esto. Es tristemente como padres les entregan los celulares a los niños y estos terminan hipnotizados y cautivados por ellos y ellos no están diseñados para entrar en esa área ahora mismo. Yo les recomiendo una charla muy buena de un hermano cristiano con mucha experiencia en el tema que está en YouTube que se llama Niños sin pantalla. Te aconsejo que lo veas si eres padre. No sabes el peligro que enfrentan tus hijos cuando pasan tanto tiempo en el celular y todas las consecuencias que esto trae. Yo quiero animarte, padres, desconéctense un tiempo de los teléfonos celulares. Yo quito las notificaciones de mi celular. El celular no es el que me va a decir cuándo usarlo. Soy yo quien debo determinar cuándo lo voy a usar. Y debo hacer un stop y dedicar tiempo a mi familia, a conversar, a compartir. Estos momentos son sumamente gloriosos y traen grandes beneficios a nuestras familias. Pero otra de las cosas, que ha hecho mucho daño a la paternidad es la inclinación antipaternidad de los medios de comunicación. Cuando la ética judio-cristiana predominaba, por ejemplo, en los Estados Unidos, los padres en los programas de televisión y en las películas eran frecuentemente honorables y heroicos. Pero con el pasar del tiempo esto cambió. Podemos verlo en las nuevas series de televisión y películas. ¿Cómo se describe a los padres? Holgazanes, borrachos, madres solteras. Eso es lo que vemos ahora en las películas. Ya los padres no se presentan como honorables y heroicos, como aquellos que cuidaban de sus hijos y de su esposa. No. Se presentan incluso como holgazanes. Y incluso vemos en muchas series de televisión donde lamentablemente se muestran hijos faltándole respeto a sus padres y hablándoles como si ellos fueran la autoridad. Y lamentablemente eso pasa hoy. Los hijos parecen ser la autoridad del hogar. Todo lo que ellos piden hay que dárselo. Eso es un hogar niñocéntrico, centrado en el niño. O un hogar padrecéntrico es donde se hacen las cosas como el padre lo determina. No, nuestros hogares deben ser dioscéntricos, centrados en Dios. Quien manda en la casa es Dios. Y es a Él a quien debemos preguntarle cómo Él quiere que funcionen las cosas en el hogar. Él es quien manda, quien debe mandar en nuestros hogares. Debemos ser padres honorables y heroicos. Lamentablemente los medios de comunicación están enviando una enseñanza sumamente inapropiada de cómo debe ser la paternidad. Así que, y en último lugar, yo creo que otro factor que socava la paternidad es la iglesia. Así es, como lo acaban de escuchar, la iglesia. ¿Pero en qué sentido? Quiero explicarlo. Miren, una de las cosas en las que yo creo que la iglesia ha hecho mucho daño a la paternidad es el hecho de que ya los pastores, los líderes, no hablan sobre la paternidad cristiana, no hablan sobre masculinidad, feminidad, no hablan de estos temas. Hemos guardado silencio y quien ha estado educando a los miembros de nuestra iglesia han sido el mundo. Mire, a veces pensamos que nosotros como cristianos no abrazamos ninguna idea del feminismo porque en nuestra iglesia no aceptamos pastoras. Y la Biblia es clara. La Biblia no promueve el pastorado femenino. 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 2 deja bien en claro a quién Dios le ha dado ese rol y bajo qué características. Quien quiera asumir el pastorado femenino está yendo en contra de lo que la palabra de Dios enseña. No hay manera de justificarlo. Pero, aun cuando podemos estar rechazando eso, podemos estar abrazando el feminismo de otra manera. Mujeres asumiendo el liderazgo en otras áreas, dándole órdenes a sus esposos y respetándolos con sus palabras y muchas otras más que puedo añadir. Sí que la iglesia ha tenido culpa en este sentido. Y por otro lado, yo creo que otro sentido en el que la iglesia ha afectado a la paternidad es la cantidad de actividades que encontramos en muchas iglesias que terminan separando a las familias hasta tal punto que los niños nunca ven a sus padres dirigiendo, leyendo o adorando en el hogar, porque paran todo el tiempo en familia. Hay iglesias que tienen culto los 7, 5 días de la semana. Mi amado hermano, no eres más espiritual porque te reúnas los 5 días de la semana.
Dios ha determinado un día principal, que es el día domingo, para honrarlo. Gloria al Señor que podamos tener otro día. Pero ¿por qué tenemos que llenar nuestras agendas para eso? El mismo Dios que te ha llamado a adorarle junto a su pueblo, te ha llamado a dedicarle tiempo de calidad a tu familia. Eso también te lo ha pedido Dios. No eres más espiritual porque te la pases los 7 días de la semana metido en el local de la iglesia. Debes entender eso. Nosotros como iglesia debemos proveer espacio para que nuestros miembros dediquen tiempo a sus familias. Hay un propósito sumamente maravilloso en la paternidad y con esto quiero terminar. Ya les he hablado un poco de la fuerte crisis de masculinidad que enfrentamos en nuestro mundo, las consecuencias que enfrentarán las mujeres que asuman el liderazgo cuando sus esposos se duermen. Va a pasar lo que le sucedió a Jack y a Sara. También hemos visto un poco de la juventud de hoy en día, qué es lo que persiguen debido a la ausencia del liderazgo. Ya vemos por qué los huérfanos y las viudas están en el corazón de nuestro Dios. Y hemos visto también los factores que socavan la paternidad. Y por último quiero hablar del propósito de la paternidad. Hay un propósito por el cual Dios la diseñó. No fue que Dios vio, echó un ojo a este mundo y dijo, ay mira, me gusta cómo ellos son padres, me gusta esa idea de ser padre, ahora me voy a llamar yo el Padre Celestial. No, Dios creó la paternidad con un propósito eterno. La paternidad fue idea de Dios. ¿Y cuál es ese propósito con el cual Dios diseñó la paternidad? Pues revelarse y representarse a sí mismo. Hermano, no decidió llamarse Padre Nuestro al darse cuenta que los padres terrenales eran como Él. Al contrario, Él ha existido desde la eternidad como Dios el Padre en el cielo y de manera intencional creó el rol de la paternidad sobre la tierra para revelar quién es Él y mostrarnos la naturaleza de la relación con su Hijo. Hermanos, todo padre humano ha sido llamado a ser una diaria representación física de Dios para sus hijos. Ha sido llamado a presentarlo a la generación siguiente. En la paternidad, todo padre terrenal debería representar la paternidad de nuestro Padre Celestial. Mire, cuando un niño mira a su padre terrenal, debería ser capaz de ver en él estas cualidades divinas. ¿Cuáles? 1, un amoroso proveedor. 2, un fuerte protector. 3, un líder confiable. 4, una autoridad respetable. Y último, un íntimo amigo. Esta generación no sabe cómo es la verdadera paternidad. Rara vez se ve representada en los medios o en el hogar. Y lamentablemente el resultado es una generación que lucha profundamente por comprender cómo es realmente Dios. Consecuencias tan terribles esto ha traído. Fuerte. Nosotros necesitamos hombres en nuestra generación que no se dejen influir por la cultura ni teman las críticas. Hombres decididos a liderar su familia a toda costa, que enseñen la pureza sexual a sus hijos para que no haya más niños que lleguen al mundo sin padres casados. Necesitamos hombres que se aferren a sus votos matrimoniales, sean fieles a sus esposas y clamen por la ayuda de Dios para amar a su esposa en vez de darse por vencidos en los momentos de dificultad. Necesitamos más hombres puros. El adulterio es el acto más cobarde y vergonzoso que un hombre puede hacer. Porque nuestros matrimonios reflejan la relación de Cristo y su iglesia, y nuestro esposo, que es Cristo, nunca nos ha sido infiel, sino nuestro Dios es fiel, muy fiel y amoroso. Todo esposo, por lo tanto, debe ser fiel a su esposa, en palabras, pensamientos, intenciones. Debemos dejar de quejarnos del futuro de nuestra sociedad. Creo que nos quejamos mucho del futuro de nuestra sociedad. Más bien deberíamos decidirnos a hacer algo al respecto. Hermano mío, hombre que me escuchas, deja de ser pasivo y irresponsable. No esperes que tu esposa haga lo que a ti te corresponde hacer. Lidera con amor. Ora al Señor para que te provea lo necesario, pero no te quedes cruzados de brazos porque un día Dios te pedirá cuentas. No dejes toda la carga sobre tu esposa, no la agobies. Entiéndelo, es una responsabilidad que Dios te ha encomendado. Mira lo que le pasó allá cuando se durmió al volante. Casi toda su familia muere. Y todavía fue peor cuando la esposa intentó tomar el liderazgo. Complicó más las cosas. Si tú eres el principal responsable de esto, deberías reconocerlo y pedir a Dios que te ayude. Pedir sabiduría, como lo declara Santiago capítulo 1, y Él te la dará en abundancia. Confiesa a Cristo tus pecados y pídele de su ayuda y Él te la dará. Él es misericordioso y bueno. Y aquellas madres que le ha tocado formar a sus hijos solos, no tengan esa idea en mente que algunos dicen que, bueno, he tenido que ser madre y padre a la vez. No, eso no es así.
Tú eres madre, tú no eres padre, tú no eres hombre, ni biológicamente fuiste llamada así, ni eres así. Tú has llamado a hacer una labor de supermadre, una labor doble con mayor esfuerzo, que no va a sustituir nunca la labor de un varón, de un líder, de un padre. Tienes que ser lo más femenina posible, de acuerdo a la palabra de Dios, que puedas mirar, leer Proverbios 31 y que puedas ser como esa mujer. Y Dios te dará la gracia para formar a tus hijos. Dios te dará la gracia, quien es el buen padre, para proveer lo que ellos necesitan. Y si tú eres abuelo y tienes a tu alrededor niños que no se han formado con un padre, toma cada uno de estos ejemplos que he dicho hoy y provee tú un poco de ese liderazgo que tus nietos necesitan. Debemos darle a nuestros hijos y nietos una nueva imagen de liderazgo y un nuevo ejemplo que valga la pena imitar. Que el Señor los bendiga y nos ayude a ser buenos líderes, quienes lideren con amor, y que roguemos por esta generación que enfrenta hoy en día una fuerte crisis de masculinidad.